Bueno, son las 8:54 tiempo del centro de la República. Vamos un poco retrasados con una conversación que acordamos y les aprecio su espera y su paciencia a Dolores Padierna y a Marco Adame, secretario de la Comisión de Desarrollo Social del PAN y subcoordinador de enlace político de los diputados del PAN. Y bueno, pues Dolores, como sabemos, diputada y legisladora por Morena. Estamos en esta discusión sobre el federalismo, sobre lo que se está discutiendo en estos momentos, pues entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados, el Congreso, en fin, se abre una discusión importante respecto al pacto fiscal, al pacto federal o al federalismo en su conjunto, si lo queremos ver así. Gracias, Dolores Padierna, por estar aquí esta mañana. Bienvenida a la discusión. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Ese es un gran tema. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Marco Adame, secretario de la Comisión de Desarrollo Social del PAN. Gracias, Marco, por estar aquí. Bienvenido. Es un gusto, Carmen. Sin duda, un gran tema, el federalismo. Es un gran tema. Bueno, propongo empezar contigo. Fuiste gobernador y además de legislador. ¿Qué se está planteando? ¿Por qué no empezamos, Dolores, con Marco, con la identificación del problema, del asunto? ¿Cuál es la materia del debate, Marco? Bueno, pues la materia del debate es el cumplimiento de la Constitución. El presidente recibió un mandato en el 18 para fortalecer y desarrollar al país, a la República, y juró velar por el bien de la Unión. Esto significa cumplir la Constitución, y ahí dice en el artículo 40 que somos una república representativa, democrática y federal. Esto implica la unión con estados libres y soberanos. Por tanto, pues hay un problema cuando el gobierno federal está desarrollando una agenda claramente centralista y, si me apuran, autoritaria, en la medida en que se debilita la división de poderes, los contrapesos, y que se genera este absurdo enfrentamiento cotidiano entre la federación y los gobernadores en esa serie de señalamientos que francamente preocupan porque atentan contra la soberanía de los estados. ¿Cómo defines, Dolores, tú el asunto principal de debate? Bueno, la alianza antifederalista, porque están queriendo romper la federación, están violando la Constitución. Ahorita hablaría de lo que comenta Marco, pero el tema del federalismo es uno de los principios pétreos establecidos en la Constitución mexicana. Cuando hablo de principio pétreo, de que nuestra república sea federal, que es, como bien lo dice Marco, la unidad de estados libres y soberanos, pero donde cada uno tiene sus competencias. Esa es la otra. Están unidos los estados libres y soberanos, unidos en una federación. Y la propia Constitución establece las competencias para unos y otros. Un principio pétreo de nuestra Constitución, como el federalismo, no lo puede romper una alianza antifederalista, porque nació después de la lucha de independencia en 1824, en la primera Constitución, que fue de corte federalista, y luego se vino toda la historia de México, las constituciones van, vienen, pero quedó consagrado y firme en la Constitución que nos rige hoy, la de 1917, y es uno de los valores, de los principios más importantes, el ser una república laica, federalista, democrática, etcétera. A ver, alianza antifederalista es el concepto que usa Dolores Padierna. Marco Antonio Adame, ¿esto es una alianza antifederalista? Bueno, primero saludo a Dolores con mucho gusto. Bueno, es la primera aclaración que hay que hacer, es que nadie está planteando romper el pacto federal. Es un absurdo decir eso. Lo que se está señalando es que se bueno, a ver, pero si están lanzando una... Perdón, sí hay esta percepción. Hay quien dice que hay que hacer una consulta. El propio gobernador de Jalisco está lanzando la idea de una consulta. ¿Una consulta para qué? Pues para estar o no en el pacto federal, ¿o cuál es la idea? No. La consulta que se está realizando, por cierto, en respuesta a un reto que lanzó el presidente en una de sus comunicaciones, pues es precisamente consultar a los ciudadanos de cada estado si quieren que los recursos que corresponden a cada entidad se regresen a la federación. Creo que hay que salirse de esa discusión que es de percepciones mediáticas para ir al fondo. Quizá
si el gobierno federal, particularmente el presidente y los miembros del gabinete económico, se dieran el espacio para escuchar a los gobernadores, cosa que no ha sucedido porque el diálogo se ha detenido, porque no hay espacios para poder expresar los planteamientos de los estados a unos días de votar el presupuesto, se entendería mejor que no se trata, en ningún momento se ha planteado romper con el pacto federal, es un absurdo. Se trata de defender las facultades y las atribuciones de los estados que están claramente marcados en sendos artículos de la Constitución y que tienen que ver con el desarrollo local, regional, al que tienen derecho constitucional las entidades. Así que hay que dejarlo muy claro para que el auditorio lo tenga presente. Nadie está planteando romper el pacto federal. Lo que estamos señalando, y lo hemos dialogado con los gobernadores, es fortalecer a los estados para que se dé a plenitud este respeto a su soberanía y el desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país. Esto me parece que apunta hacia pues dejar de lado de una vez por todas esta confrontación que se ha dado, que no beneficia al país y que afecta a los ciudadanos de cada entidad cuando se centralizan las facultades y se diluyen los contrapesos y la división de poderes, tanto entre el orden federal, estatal y municipal, como entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Dolores Padierna, ¿qué dices? Me alegra mucho escuchar a Marco Adame del PAN decir que nadie está planteando romper un principio tan grande, tan histórico, tan importante como el sistema federal que nos hemos dado las y los mexicanos a lo largo de la historia. Estoy hablando de generaciones y generaciones y generaciones que han consolidado este principio. Sí, los gobernadores antifederalistas lo mencionan como una ruptura, como una confrontación contra el presidente de la República. Y el presidente de la República lo único que ha hecho es dar lo que marca la ley a cada quien, nada más. Es un problema, o dos diría yo, o dos conceptos que hay atrás de este debate. No es la confrontación entre federación y estados, no. Yo creo que es una confrontación, una lucha entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Quienes sostienen al viejo régimen se defienden y no están de acuerdo en la transformación que estamos construyendo, muy compleja, muy difícil, muy profunda, a veces incomprendida, pero muy importante para la vida del país y para las y los mexicanos. Esa es la lucha. Y la otra es de carácter presupuestal, que si los gobernadores les hace falta recursos, como le hace falta a todo el pueblo de México y seguramente a los municipios y a todos, no es derivado de que el presidente les haya quitado un centavo, es derivado de que hubo una pandemia, hay una pandemia, estamos en medio de una pandemia y la economía se vino abajo y por lo tanto se achicaron los recursos. Pero también hay otro, que el viejo régimen acostumbraba darle a los gobernadores recursos extralegales, que es la gran diferencia con el presidente de hoy. El presidente López Obrador simple y llanamente le da el 100% de lo que marca la ley a cada uno de los gobernadores, porque eso también se rige en la Constitución y en la ley. No es arbitrario, no puede decidirlo el presidente, mucho menos. Los gobernadores deberían de respetar a sus legisladores en la Cámara de Diputados, única facultada para decidir el presupuesto de egresos de la Federación. Ellos tienen sus representantes en la Cámara y es a través de ellos donde deben de canalizar sus preocupaciones, sus dificultades, sus pedimentos, no a través de estas luchas mediáticas para confrontarse con el presidente toda la vida y estar afirmando o haciendo afirmaciones que no están apegadas a la verdad, como que se les quita dinero. No se les quita, ya no se les dan recursos extralegales.
Decíamos hace un momento, Marco Antonio, respecto a las declaraciones del presidente y del secretario de Hacienda, que bueno, pues el segundo dice, esta fórmula con la cual se distribuyen los recursos pues en los estados de la República es una fórmula acordada con el gobierno de Felipe Calderón. Esa es la fórmula que se está aplicando, por un lado, y luego el presidente dice, pues si hacemos cuenta nos quedan a deber. ¿Qué dices, Marco Antonio, de las dos cosas? Mira, Carmen, primero que empezamos mal si nuestro lenguaje divide artificialmente a los gobernadores en antifederalistas y federalistas. Este lenguaje pues genera polarización, confrontación. Simplemente son gobernadores y tienen derecho a discutir los asuntos de sus estados. Dolores lo sabe bien porque fuimos diputados en el 97, legislamos sobre federalismo en el 115 para los municipios y en otros momentos esta discusión ha estado presente. La realidad es que en los últimos 25 años, también hay que reconocerlo, la geografía económica y social del país ha cambiado de fondo y por ello se ha discutido en varios momentos la necesidad de una reforma hacendaria, porque las fórmulas, claro que están establecidas, pero también hay que decirlo y lo hemos discutido también en muchos momentos, muchas veces están absolutamente rebasadas y se requiere hacer un replanteamiento. Mientras esto sucede, mientras se da la famosa reforma hacendaria, no estorba el diálogo, al contrario, ayuda a entender qué está sucediendo en cada entidad. No es lo mismo los estados de la frontera, que están de frente ante los Estados Unidos y Canadá con el tratado, el nuevo TEMEC, que los estados del Pacífico mirando al Asia-Pacífico con todo el reto comercial y económico para el desarrollo, o los que desde el Golfo están mirando las exportaciones hacia la Unión Europea, o en el sur-sureste con Latinoamérica. Cada región, cada estado tiene realidades distintas, se necesita tener abierto un diálogo, capacidad de escucha y de acuerdos para definir cosas como las que han planteado estos gobernadores que integran la Alianza Federalista. ¿De qué están hablando? De la necesidad de un fondo de estabilización que ayude al desarrollo regional, de los proyectos de infraestructura local que han quedado seriamente lastimados por la concentración de recursos para las obras centrales del gobierno federal, o la claridad de criterios para la distribución, porque ahí también hay una gran discusión, no de ahora, de siempre, y por ello sería muy conveniente que todos favorezcamos el diálogo y no simplemente que descalifiquemos a un gobernador que expresa necesidades particulares para su estado, para la región a la que pertenece y que ahora mismo pues no tiene posibilidad de hacer estos planteamientos. A mí me parece que el Congreso puede ayudar, es parte de sus facultades, a generar estos espacios de escucha. Yo le propondría a Dolores que acompañara la idea de que escuchemos a los gobernadores, que hablemos con ellos para que cuando tomemos la decisión en los próximos días del presupuesto, podamos considerar cada una de estas situaciones y no nos vayamos simplemente con la definición central de Hacienda que, cuidando los intereses y prioridades del gobierno federal, pues en este momento tiene prácticamente cerradas las puertas de cualquier consideración distinta hacia los estados y ya no se diga, Carmen, hacia los municipios. Dolores Padierna. Decir que los ingresos de la federación se distribuyen a través del presupuesto. El presupuesto tiene leyes, tiene una ley federal de responsabilidad hacendaria y tenemos la ley de coordinación fiscal para distribuir todo el gasto federalizado. El gasto federalizado es el monto total de recursos que se le da a los estados y municipios. Actualmente, este porcentaje es de 52% de todo el fondo federal participable. Se le da a los estados y municipios el 52%. De ese 52% se distribuye el 40% para participaciones federales, el 39% para aportaciones federales, que son todos los fondos, uno de ellos al que se refiere el diputado Adame, y el 19% a convenios, a otro tipo de transferencias. Y lo que están haciendo, por un lado, los gobernadores, es
mentir a la opinión pública. Creo que la opinión pública se merece hablar con la verdad, se merece decirle la verdad, no por cálculos electorales mentir a la gente. Y lo que han dicho los gobernadores es que se les va a recortar en el presupuesto de egresos del 2021, y eso es falso de toda falsedad, pero manipulan dos cifras que me permito señalar. Los gobernadores hablan del presupuesto aprobado como gasto federalizado en la Ley de Ingresos 2020. ¿Cuántos ingresos son para los estados y municipios en la Ley de Ingresos 2020? Ese es un número. Y el otro es el cierre estimado para 2020. Y si a este cierre estimado para 2020 se compara con lo que se está presupuestando para el 2021, entonces se incrementan los recursos para los estados y los municipios. Si lo puedo decir rápido, en el 2020 cierre hay 1.681.000 millones de pesos para 2020. Y en el 2021 tenemos presupuestados 1.751.000 millones de pesos, es decir, un 6.7% adicional a lo que tuvieron este año que está cursándose. Por ejemplo, participaciones federales. Las participaciones federales estaban presupuestadas para 2020 944.000 millones, pero vino la pandemia, los ingresos petroleros se desplomaron, los ingresos tributarios no, porque el gobierno ha tenido una eficiencia recaudatoria superior, pero hay un diferencial que al cierre de 2020 ya solo serán 837.000 millones de pesos de participaciones, pero se tienen presupuestados 892.000 millones para el 2021. Luego entonces se está aumentando en 6.7% el presupuesto de el ramo 28, que es el más importante, es el más grande, es el que va a los estados y municipios, además de las aportaciones federales, que son todos los fondos. Aquí el diputado Adame hablaba del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Ese fondo en el 2020 se les adelantó, se les dio el 100% a las 32 entidades federativas y a los municipios que les correspondía. Se les dieron, se ejerció ese presupuesto por la pandemia. Los gobernadores lo pidieron incluso por adelantado y se les entregó. No se les debe absolutamente nada. Ahora, ¿qué otro? En relación a los fondos, todos los fondos vienen en el ramo 33, son muchos y muy importantes. El FASA, el Fondo de Seguridad Pública, el Fondo Educativo, muchos fondos. Todo eso es otra cantidad muy importante que se les da a las entidades. No es un debate serio el que están llevando los gobernadores. Yo celebro la actitud del diputado Adame. Creo que está siendo más serio por dos cosas. Él está llamando al diálogo, a la conversación, a ponernos de acuerdo. En lo que yo llevo 2 años desde que somos mayoría en la Cámara, hemos intentado tener un diálogo, les hemos tendido la mano, abierto espacios para la conversación de conceptos, de preocupaciones, incluso de ideas, pero ha sido un monólogo de allá para acá, lleno de agravios, de insultos, de descalificaciones, con una estrategia mediática plagada de mentiras. Ayer y antier fueron horas y horas de mentiras en la tribuna, que lo puedo sostener con el dictamen en mano, cómo son capaces de mentir tanto. Por eso el diputado Adame, que llama al diálogo, yo se lo admito, se lo acepto y lo celebro. Por otro lado, él mismo decía que se quiere una reforma hacendaria. Esa
no la tenemos programada para este trienio y tendría que hacerse de consenso. No se le va a imponer nada. Y mira que tenemos mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mira que tenemos mayoría en el Senado y tenemos el poder constituyente de México. Así lo decidió la ciudadanía en el 2018. Podríamos hacerlo, no lo queremos hacer. Queremos hacer una reforma hacendaria de consenso, cuando haya condiciones para el diálogo, porque ahorita no las hay. Marco Antonio Adame. Bueno, pues Carmen, parece que la narrativa oficial está muy empeñada en construir la idea de un mundo feliz. Y todos lo deseamos, pero no estamos en un mundo feliz, no estamos en un México en donde estén cubiertas las necesidades del país en sus distintas realidades. Y a mí me llama mucho la atención que para el gobierno federal y sus voceros parece muy importante la próxima elección, porque todo lo están argumentando alrededor de eso, tanto para descalificar a quien opina diferente como para juzgar cualquier propuesta que se presenta, aún la más seria que pueda haber. No, lo que importa es el futuro del país más allá de la agenda electoral de los partidos. Y por otro lado, con los mismos argumentos que menciona la diputada Dolores Padierna, que además hace una articulación muy elaborada de todo el planteamiento de la posición oficial, yo creo que hay que reconocer, la pandemia ha afectado gravemente al mundo y a México, por supuesto, y también tenemos otro fenómeno muy grave. La inseguridad está desbordada, la violencia lastima todos los días en distintas formas y de distinta magnitud a regiones enteras del país, y por eso se necesitan generar estos mecanismos que ayuden a que la respuesta de la Federación venga en apoyo de lo que está sucediendo en cada entidad, y que no nos quedemos simplemente con la idea de que una fórmula que está absolutamente rebasada porque cambió la realidad del país en las últimas 2 décadas y media por lo menos, puede ser la que solucione todo. Ejemplo, fondos como el Fortasec, que se mencionaba hace un momento para seguridad, o los fondos de salud que ahora mismo se debatieron ayer en la Cámara, pues se necesita tener claridad en los criterios y en los planteamientos, porque de otra manera nos vamos con la idea de que se está cumpliendo con los mínimos requeridos, que simplemente se están aplicando las fórmulas, pero no se están solucionando los problemas. Y yo mencionaba ayer en mi intervención en la Cámara de Diputados que lo más lamentable es que, lejos de favorecer el diálogo, lejos de propiciar espacios de encuentro para discutir las ideas, lo que se está haciendo lamentablemente es aplicar una mayoría en la Cámara, por cierto artificial, porque se conformó luego de la elección, distinto a cómo se expresaron los electores, con la suma de distintas fuerzas políticas, una mayoría, decía yo ayer, acrítica mecánica, que de 45 reservas presentadas con propuestas de modificación, ninguna fue aceptada. Absolutamente, ni siquiera discusión. Entonces, no se sostiene el argumento de que hay voluntad de diálogo cuando no se concreta en propuestas, en espacios abiertos para discutir las ideas. Y eso es lo que está faltando. Yo creo que el planteamiento federalista incluye fortalecer a los estados y municipios, revisar las fórmulas que estamos aplicando, pero mientras esto sucede, porque dice bien Dolores, no daría tiempo en estos días de hacer algo tan serio y profundo como una reforma hacendaria de consenso, pues se tienen que tomar acuerdos. El espíritu federalista es de unión, de alianza, de pacto, de acuerdos. Ese es el verdadero espíritu de los constituyentes a lo largo de la historia. Y sería muy lamentable que a estas alturas estemos pensando en regresar a la República restaurada de 1857 para hacer los planteamientos que el país necesita en el 2021. Tenemos que abrirnos al diálogo, hay temas que discutir, hay que definir con claridad los criterios de distribución, hay que hablar de estos fondos de estabilización para seguridad y salud, particularmente en esos dos temas que están lastimando a las familias y a las comunidades mexicanas, y esto se resuelve, en mi opinión, con espacios de diálogo abiertos, sinceros y con voluntad de acuerdos. Y esto es lo que está faltando en este momento, y por eso reitero mi llamado a que abramos
el diálogo en el Congreso, para escuchar a los gobernadores y para que nos presenten sus planteamientos y nos ayuden a tomar las mejores decisiones en el presupuesto 2021. Gracias, Marco Antonio Adame, por estar aquí para hablar del tema. Dolores Padierna, diputada de Morena, ¿cómo cierras esta mesa? Bueno, decir que el interés que tenemos nosotros en Morena es de ir construyendo paso a paso la cuarta transformación. Ese es nuestro proyecto de nación, ese nombre le pusimos a nuestro proyecto de nación. No hay otro interés. Y los intereses no son intereses pues partidistas, es de todo un proyecto de nación. Y es producto del estudio, del paquete económico. Yo no estoy de vocera de nadie, a mí me eligieron en mi distrito las y los ciudadanos, en mi partido me han dado el honroso papel de poder dialogar, hablar en los medios de comunicación y le diría rápidamente que, por ejemplo, el diputado Adame habla del Fondo de Salud. Ayer discutimos el artículo 77 bis 17, que es el Fondo de Gastos Catastróficos. Hubo 45 reservas cuando la propuesta de modificación es un párrafo. Han abusado del recurso de las reservas para tomar la tribuna y hacer una retahíla de mentiras que no lo demuestran. Cuando uno hace una afirmación, está obligado a demostrarla. Yo voy a demostrar que el artículo 77 bis 17, donde están los gastos de salud, no se tocó ni una coma, no le quitamos ni un punto, está idéntico a como viene desde hace mucho tiempo. Le agregamos un párrafo que tiene dos conceptos, el de las reservas y el de los remanentes. Las reservas, hicimos un estudio histórico de 10 años para acá y vimos cuánto se gasta en gasto catastrófico. El promedio nos dio 11,000 millones. Decidimos darle 3 veces más, dejar ahí 36,000 millones de pesos para gasto catastrófico. La ley establece que el 8% de esos recursos es para las enfermedades que le llaman así catastróficas, el 2% para la infraestructura de las entidades, el 1% para la distribución y análisis clínicos de quienes no tienen seguridad social. Eso quedó intacto, inamovible, no se modificó, esos porcentajes permanecen. Luego entonces es falso que ese fondo haya desaparecido. Allí está, sigue estando. Las reservas se triplicaron, pero pusimos un límite a la acumulación de recursos, porque en el diagnóstico vimos que los gobiernos anteriores, en lugar de usar el fondo de gastos catastróficos para atender a los enfermos, lo guardaban en fideicomisos y lo destinaban a otros fines. No voy a entrar a ese tema, si me dan la oportunidad de más tiempo lo haría, para otros fines. ¿Qué estamos haciendo hoy? Se etiqueta para gastos catastróficos la mitad y la otra mitad se etiqueta a salud. La otra mentira que dijeron es que se va a gasto social, que se va a gasto corriente y muchas corrientes en la tribuna. Yo lo que podría decirte es que el párrafo que añadimos primero etiqueta tanto las reservas como los remanentes a salud y luego establece que se dividirá. ¿Cuánto? El doble de lo que existió para 2020 va a quedar en la reserva, el doble. Ese doble alcanza para el triple de gasto que se ha usado en la última década en promedio. Y los remanentes serán destinados a la salud, es decir, se van al INSABI a través de la tesorería. Es un procedimiento, pero se etiquetaron en el dictamen votado ayer, se etiquetan a salud. Falso quien diga otra cosa. Lo que estamos poniendo es un límite a la acumulación de recursos guardados. ¿Para qué queremos recursos guardados en salud en plena pandemia? Necesitamos que ese recurso se vaya a atender las necesidades de salud en esta pandemia. No se podía hacer sin la modificación que hicimos ayer y que yo espero refrende el Senado de la República. Gracias.
Pues Dolores Padierna, Marco Antonio Adame, a los dos gracias por estar aquí para escucharlos y bueno, desde luego el debate tiene que darse más. No sé si te quedó algo, Marco Antonio Adame, por lo que dice Dolores para cerrar, porque bueno, se refirió precisamente a la votación de ayer y no te escuchamos en esta parte. Si quieres, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que plantea Dolores en esta parte? Agradecerte, Carmen, y celebrar que estemos platicando aquí en tu programa con la diputada Dolores Padierna, con tu auditorio. Mira, el punto es que este fondo fue construido con un criterio de previsión, porque tiene que ver con las enfermedades que están hoy cubriéndose para miles de mexicanos, con las enfermedades que, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, pueden tener otros mexicanos sujetos de padecer esas enfermedades, y con otras más que se deben ir incluyendo año tras año para cubrir no solamente los recursos de 12 meses, sino los recursos adelante, y por eso se llama un fondo de previsión, por eso se comporta como un aseguramiento del derecho a la salud para generaciones de mexicanos. No es aceptable que con el argumento de la pandemia se esté tomando la decisión de tomar 33,000 millones de ese fondo y mandarlos directamente a la tesorería de la Federación, incluyendo en el artículo que yo reservé una palabrita que dice podrán usarse para salud. Esto abre la puerta a la discrecionalidad, abre la puerta a que ante cualquier decisión central se puedan utilizar eventualmente para otras cosas, y esto me parece muy grave. Pero, pues como aquí se ha dicho, el debate debe continuar, se deben de ampliar estas discusiones. Dice Dolores, perdón que te interrumpa, Marco Antonio Adame, pero como estamos viendo la imagen de los dos, cuando tú estás hablando en esta parte, Dolores hace, dice que no. Ahí hay un punto de discusión. Déjame que escuchemos a Dolores para que centremos esta parte de la discusión. ¿Ahí qué tienes que decir, Dolores? No, decir que cuando en el dictamen dice, hay dos opciones en las cuales se van los remanentes. Primero, reservas, como su nombre lo dice, es en prevención, es un dinero acumulado, reservado, guardado en prevención por si faltara el dinero etiquetado normal año con año. La reserva es multianual, es perenne, es permanente, es una reserva que se va formando año con año, pero nosotros estamos regulando cuánto, hasta el tope, digamos, de esas reservas. Si actualmente se han usado 11,000 millones y le estamos dejando 36,000 en la reserva y la diferencia se va a la tesorería, y aquí me detengo. El dictamen dice a la tesorería de la Federación o al propio fondo de gastos catastróficos. Y ellos tomaron solo la primera parte y se olvidaron del antecedente de esta frase. En el dictamen dice, tanto los remanentes como las reservas serán utilizados en salud. Los remanentes serán pasados a salud, ya sea a través de la tesorería o a través del fondo. Es decir, si se requiriera más dinero para el gasto catastrófico, entonces se toma de ese dinero de los remanentes, se toma para llevarlo a la reserva. Si no fuera necesario, entonces se turna a la tesorería, pero no para gasto corriente, no para distraerlo en otras funciones. Sino a ver, Marco Antonio, porque ahí está el tema, ¿no? Al margen de los estudios actuariales, al margen de las previsiones que requiere todo el diseño epidemiológico y financiero actuarial, y Dolores sabe muy bien lo que significan en esas redacciones. El diablo está en los detalles. Podrán usarse para salud o esos podrán, francamente, abren la puerta a la discrecionalidad. A mí me parece que tratándose de la vida y la salud de los mexicanos debemos ser muy serios, y que hay soluciones, las que se plantearon ayer, más sencillas, simplemente ampliando el catálogo de objetivos de ese fondo para incluir la pandemia hubiera sido suficiente, y también señalando que ese recurso va a ser destinado a vacunas, como se dijo, lo que no está escrito en ningún lado, de tal manera que esa discrecionalidad es la que generó una larga discusión y es la que debemos acotar, porque precisamente el legislador está para eso, para poner límites claros en la legislación y orientar las decisiones públicas del Ejecutivo.
A ver, esa parte, Dolores. La solicitud del diputado viene, pero en el presupuesto de egresos de la Federación. La Ley General de Salud, que es la que discutimos ayer, dice, van para salud. Ahora, ¿cuánto para vacunas? ¿Cuánto para el IMSS? ¿Cuánto para el INSABI? ¿Cuánto para acá? Eso ya viene en el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso para nosotros era tan importante. Sin embargo, no está ahí anotado. Yo no está doy anotado. las gracias y diría que vivimos en una república laica, democrática, representativa y federal. Y que estos principios son inalienables, ni con una consulta se pueden modificar. Es la historia de México plasmada en los principios y valores constitucionales. No va a ser un grupo de gobernadores con estrategias electoreras los que quieran modificar principios pétreos tan grandes, tan importantes, que definen a México como nación. Eso primero que nada. Y segundo, el presupuesto de egresos de la Federación, si algo nos interesa, es el tema de salud. Y si antes nos interesaba, antes de la pandemia, ahora con mayor razón. Y en el debate del presupuesto podremos demostrar que estos 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud van a estar etiquetados para la salud. Gracias. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues ahí está este tema. Nos despedimos. 30 segundos cada quien para cerrar ahora sí la mesa, porque nos detuvimos en los 33,000 millones y no es para menos, porque fue la gran discusión de ayer. Pero para cerrar, 30 segundos. ¿Con qué te despides, Marco Antonio? Adame. Pues con el deseo, Carmen, de que nuestras decisiones estén fundamentadas en principios constitucionales. República federal, no centralista, no autoritaria, federal. Y esto implica el respeto absoluto a estados libres y soberanos, así lo dice la Constitución en su artículo 40, y también a los grandes olvidados de esta historia, que son los municipios. Nadie ha hablado de ellos hasta este momento, y es ahí donde los ciudadanos viven, donde están las familias, las comunidades, donde están las necesidades más sentidas, y en este momento, concentrando los recursos en los megaproyectos centrales, se ha dejado de lado lo que tiene que ver con apoyos específicos a esos municipios y a esos estados que requieren de todo el respaldo de la Federación, especialmente ante la pandemia y la inseguridad y la violencia. Dolores Padierna, cerramos la mesa contigo, 30 segundos, ¿qué dices? Decir que estamos construyendo la cuarta transformación, nuestro proyecto de nación, y que estamos cuidando que los derechos de la gente sean efectivamente, tengan un recurso para lograrlo, que los gobernadores que están gobernando estados libres y soberanos tienen todas las facultades constitucionales para decidir todo lo referente a su régimen interior, no para violentar los principios constitucionales como el federalismo, que, insisto, define al Estado-nación que se llama México. Y la Constitución General de la República le da facultades a cada uno. Si ellos necesitan más presupuesto, es la Cámara de Diputados, como bien lo dice el diputado Adame, donde se debe de tener el diálogo. Si es de carácter jurídico, de que les violentaron sus derechos, tienen a la Suprema Corte de Justicia para acudir. No se vale hacerse al margen de la ley, porque se puede incurrir en actos ilícitos, como algunos gobernadores rayan en hacerlo. Llamar a romper el sistema federal, llamar a dividir, a confrontar, a mentir, no es una buena conducta de un buen gobernante. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están. Gracias a los dos por estar aquí. Marco Antonio Adame, Dolores Padierna, a los dos gracias, diputados. Seguimos en comunicación. Muy buenos días. Buenos días.